Antonio, ¿qué tal? Pues aquí estamos, con un pedazo programón, Sí, ¿vale? Hoy vamos a hablar de algo que no solemos hablar, que es de instalaciones, y de instalaciones que nos pillan a veces un poco, ¿no? Un poco hacia allá, que son las muy sincero, nos telecomunicaciones. pillan muy para allá. Muy para allá. Pero por A eso mí, nos por lo hemos menos, traído, me digo, pillan por muy eso para nos allá. hemos traído expertos, ¿vale? Que van a hablar de las telecomunicaciones, que es algo que lo dejamos de lado, ¿no? Lo Sí. confiamos mucho al electricista y hay veces que no puede ser así y Y, tiene que ser gente y además es que especializada. precisamente la instalación de telecomunicaciones es una instalación que al menos cuando yo estudiaba, tú un poquito más Ujú. tarde, pero cuando yo estudiaba, era pasar un hilo de teléfono y poco más. Y poner Claro, un en router de esos que comparación a lo que hay sonaban. ahora, pues imagínate. Sí, sí, Claro, poner un router de eso de 56K que sonaba ahí como el teléfono, que se conectaba a través del claro. teléfono. Poco Era la más. antena, la antena de la tele y el cable de teléfono, y no había nada más. Entonces, claro, eso es lo que yo aprendí de manera reglada, ¿no? Todo lo demás lo vas aprendiendo sobre la marcha, pero está muy bien que tener aquí delante a unos profesionales que son proyectistas además, que nos van a contar pues muchas cosas que seguramente no serían tan obvias aprenderlas sobre la marcha. Pero escucha, antes de que entren, acuérdate que tenemos que agradecer tanto a Ujú. Musad como a Analanda, que son Yolanda, nuestros ujú. patrocinadores principales del programa y que de todos los programas, y que están muy agradecidos. Así que gracias a ambos por apoyar este proyecto Ujú. y nada, arrancamos cuando tú quieras. Mira, pues yo si quieres vamos a dar paso directamente a Jesús y a Javier, ¿vale? Que ellos se Ujú. presenten también, que nos digan quién son y vamos a empezar a hablar de telecomunicaciones que no lo podéis perder. O sea que vamos a darle paso por aquí. Tenemos a Jesús. Jesús, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy Hola, muy bien, Buenas. buenas tardes. ¿qué tal? Y Muy bien. Javier también lo tenemos por aquí. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas Muy tardes. bien. Oye, qué gustazo teneros aquí, porque hoy, vamos, yo creo que es el día de sacar la libreta, ¿eh? Para nosotros por lo menos, sacar la libreta y el boli. Hoy vamos a aprender de telecomunicaciones. Pero antes de nada, yo si queréis, lo mejor es que os presentéis, que digáis quiénes sois, ¿vale? Y nos digáis bueno, qué es lo que venís a contarnos aquí. Jesús. Bueno, bueno, sí, bueno, como he dicho, soy Jesús de la empresa T2R y nos dedicamos al tema de proyectos de telecomunicaciones. Realizamos el estudio previo, el desarrollo del proyecto, hasta una vez ya realizado todo, lo pasamos a que se pueda implementar, Muy bien. ¿vale? Y en la parte de instalación también, en la parte de ejecución también estáis ahí metidos. Correcto, sí, también llevamos lo que es la dirección del proyecto y podemos hacer también el tema de la implementación e instalación del proyecto en sí. Joder, qué gusto. Yo quiero algo así en mis obras. Muy bien. Y Javier lo tenemos por aquí también. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues cuéntanos quién Nada, eres. bueno, yo soy Javier Envid. La parte principal mía en ETO2R es sobre todo análisis de mediciones. Nos envían el típico archivo Excel, de construirlo por completo o bien hacerlo de cero en función de si tenemos planos, no tenemos planos y demás. Y luego, pues con esa construcción muchas veces, pues bueno, pasamos nuestras consultas o donde creemos que no está bien, donde sí está bien, qué creemos podemos mejorar con respecto a lo que hay, con las simples líneas del Excel. ¿Vale? Y luego, pues bueno, si nos requieren hacer un presupuesto, darle una vuelta de tuerca a eso que se ha planteado que quizás no sea lo más correcto y bueno, echarlo para adelante para la gestión final del proyecto. O sea, que vosotros llega ya con unas mediciones, con una propuesta de instalación y vosotros la modificáis, la adaptáis, la mejoráis o Claro, vosotros directamente claro. hacéis mediciones. Sí. O sea, podemos hacer desde el proyecto global completo, digamos, por ejemplo, un caso claro es un hotel, por ejemplo, complicado, un hotel con un diseminado de chalets o digamos que tienen o de adosados, que tiene una partida, digamos, de fibra óptica, que tú en todo el proyecto, en el perímetro, tienes que sacar o poner unas cámaras porque quieren controlar todo. Quizás sería un proyecto complejo que podríamos analizar, ¿vale? Pasar esas mediciones como tal, con un estudio completo, o a nosotros nos pasan ese proyecto de mediciones, analizarlo y decirle, oye, mira, pues creemos que esto no es correcto o esta no es la tecnología más adecuada para hacerlo y planteamos alternativas. También Muy bien. otra vertiente es un promotor, un arquitecto, nos pasa unos planos y nos dicen sobre estos planos
¿qué me aconsejas? ¿Qué nos diseñas? ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces nosotros hablamos, tenemos una conversación y nos dice, pues quiero instalar estos servicios. Puede ser Wi-Fi, pueden ser redes de datos con cableado estructurado, CCTV, lo que se requiera, y nosotros, a partir de los datos que nos da y los planos, hacemos el diseño de la red. ¿Vale? Después el diseño, mediciones, memoria técnica, lo que se requiera. Vale, yo creo que esa es la parte interesante, ¿no? Que desde el inicio se proyecte ya una instalación teniendo en cuenta todo aquello que vas a necesitar en ese proyecto. Correcto. Eso es lo interesante. Bueno, yo, Enrique, si quieres, para empezar primero, porque, claro, hemos empezado a hablar aquí de telecomunicaciones y a lo mejor muchos de los oyentes no saben qué engloba toda la parte de telecomunicaciones. Entonces, yo me gustaría que nos explicaseis cuál es el alcance de toda una instalación de telecomunicaciones. Os lo digo porque en nuestro caso muchas veces las telecomunicaciones se diluyen con la parte eléctrica o se mezclan con la parte eléctrica. Entonces, para poder diferenciarlo y saber de lo que estamos hablando, eso, ¿cuál es el alcance de una instalación de telecomunicaciones? ¿Quién le da? ¿Jesús? Javier, venga, va. Sí, Javier, que habla Jesús. Sí, pues mira, a ver, pues desde el inicio de cualquier telecomunicaciones puede empezar hasta con la cometida de fibra del proveedor, que muchas veces nos ha pasado que hemos ido a una instalación y se ha obviado desde el principio. Y al final esto es básico para cualquier instalación. Una vez que tenemos esa entrada, pues desde un RITI, desde un rack principal, ya de ahí vamos distribuyendo todo lo que es la infraestructura de red. Las telecomunicaciones son la red de cableado estructurado de datos, como tal cual la conocemos en oficinas o en cualquier establecimiento, el tema de inalámbrico, de Wi-Fi, televisión por IPTV, CCTV, o sea, en fin, al final cualquier servicio o cualquier necesidad que haya sobre Internet, eso son las telecomunicaciones, hasta todo lo que abarcamos. Por no liar, porque habrá muchos compañeros que a lo mejor no tengan claras las siglas, si te parece, cuando hablemos con alguna sigla o algo, si nos puedes contar cada cosa de qué se trata, porque claro, hay veces que no todos van a saber que son RITIs y que, bueno, RITIs y eso supongo que sí, pero hay otros términos que a lo mejor se nos escapan. Y como se trata de que esto sea didáctico, ¿vale? Si nos podéis hacer una introducción cuando hablemos de algunas siglas, muchísimo mejor. Perfecto. Oye, normalmente cuando os piden una instalación de telecomunicaciones, ¿suelen querer los clientes ir a los mínimos normativos o depende mucho del tipo de edificio, del tipo de instalación, del tipo de necesidades? ¿Cómo se suele hacer esto? ¿Se va a los mínimos? ¿Hay un mínimo mínimo normativo que esté condicionado? Al final, yo creo que depende un poco de la experiencia que haya tenido el cliente. Nosotros siempre lo planteamos con que un cliente que no ha tenido una experiencia, digamos, o sea, si ha tenido una experiencia mala, va a intentar ir a una buena calidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros decimos siempre es, o lo que nosotros ponemos en valor nuestro es que nosotros aconsejamos lo que creemos que es lo correcto para el servicio que tiene que dar el cliente. Un caso claro, yo quiero montar, por ejemplo, una nave industrial con tiradas, evidentemente, de fibra óptica para conseguir la mejor de las velocidades, pero luego, por ejemplo, en la parte de teleco, tengo que montar antenas Wi-Fi. ¿Por qué? Porque evidentemente las naves industriales pues, muchas veces van con sus PDAs y demás. Cuando no sabemos que en el mercado, pues todos los routers domésticos tienen un tipo de Wi-Fi, pero quizás yo en mi empresa quiera montar un equipo Wi-Fi que sea capaz que, si voy con mi torito de, digamos, de antena en antena, la comunicación sea fluida. Eso evidentemente no lo va a hacer un equipo económicamente barato. ¿Vale? Claro. Entonces, por eso decimos, cuando el cliente sí ha tenido problemas ha montado una nave, se ha dejado mucho dinero en que esa nave esté a full equip, por ejemplo, la parte eléctrica, los mecanismos y demás, y luego ha montado un Wi-Fi convencional, igual ha tenido ahí problemas. ¿Vale? Entonces, ahí saltamos nosotros con
tenemos un análisis, tenemos los conocimientos en la parte de teleco, por ejemplo, tema Wi-Fi, tema de telefonía, tema de televisión, el tema de Internet, evidentemente, pues todo lo que engloba esos servicios, evidentemente, van a través de las telecomunicaciones. Qué pena que haya tenido que haber mala experiencia para que la gente quiera hacerlo bien, ¿verdad? Sí. Si hiciera bien a la primera ya no tendría que... Lo que siempre he dicho, yo digo, si la gente se hiciera más de una casa, por lo menos en tema de vivienda, más de una casa en su vida, en la segunda casa harían las cosas diferentes. Sí, Muy siempre. diferentes. Sí, correcto, sí. Yo estoy pensando, Enrique, conforme estamos hablando que has hablado de Javier, que ha comentado el tema de la nave, estoy pensando en una nave, imagínate una nave logística Amazon, ¿vale? Por ejemplo. No, estoy seguro que a una empresa de tal envergadura no se le ocurre montar cualquier instalación de telecomunicaciones, ni mucho menos, ¿vale? Cuando todo va domotizado, todo va automatizado y lo que se requiere ahí es una comunicación, vamos, instantánea. ¿No es así? Sí, correcto. Al final, muchas veces cuando tenemos que hacer cualquier instalación, cuando hablamos con el cliente, incidimos en qué tipo de servicio, cuál es su negocio, porque al final, entendiendo un poco el negocio, también entendemos las necesidades. No es lo mismo, como dices, una nave logística que una nave que sea un almacén, que no utilicen, que esté más centrada en oficinas. Como dice Javi, todos los equipos no son igual, cada equipo tiene, digamos, un tipo de sector, con lo cual nuestro trabajo, nuestra especialización es en saber qué solución es la óptima para cada cliente. Y digamos también que al final no es. Todos sabemos que si, por ejemplo, yo conecto un cable de una manera a otra, me va a funcionar. Es decir, yo conecto este cable a este otro aparato y este otro aparato me va a funcionar. Pero ¿es la manera correcta? Hoy me funciona, pero ¿a cuántos les ha pasado que hoy me funciona y mañana no me funciona? Quizás esa manera de he conectado no era la manera correcta, es decir, me ha funcionado hoy, pero mañana no. Y ahí es donde nosotros ponemos en valor, es decir, tenemos el mayor de los caudales con una topología, es decir, un esquema de red de mis planteamientos con mis equipos conectados para que el caudal de Internet fluya, sea wifi o sea cableado, pues ahí es donde tenemos que buscar la mejor solución. Has hablado, Javier, antes de la buena calidad de una instalación de telecomunicaciones. ¿Qué entendemos por una... O sea, ¿dónde está la buena calidad en una instalación de telecomunicaciones? ¿O cómo entiende OT2R que hay una buena calidad en una instalación de telecomunicaciones? Pues para nosotros, como decía Jesús antes, en el análisis previo, es decir, ¿qué quiere el cliente? O sea, es decir, yo quiero montar una nave, ¿vale? O una empresa, da igual el alcance, o incluso un hotel. Todos sabemos que a día de hoy, por ejemplo, funcionan diferentes servicios, pero muchas veces, por ejemplo, viene el operador de Internet, Movistar, o quien sea, perdón, y nos pone un router y de ahí aparece toda nuestra red. Están todos los servidores, están todos los, digamos, las wifis de mis empleados, pero es que viene también otra persona y también se conecta a la wifi. Pues estoy dejando todo mi conocimiento, todo el valor de mi empresa con una red, por decirlo como decimos nosotros, una red plana. Entonces, ¿dónde está el valor? Es decir, el valor está en que todos los servicios tienen diferenciados, digamos, sus capacidades y además están protegidos entre ellos y además estoy seleccionando la mejor de las tecnologías posibles, por decirlo de alguna manera. Uno con fibra óptica, por donde fluye la comunicación. Elijo el cable adecuado para llegar, por ejemplo, a los ordenadores, porque, como decías antes, joder, ¿cómo han evolucionado las telecomunicaciones? Claro, antiguamente categoría 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién sabe elegir cuál es la mejor? ¿Hay alguien que quizás se equivoque y elija una categoría superior a lo que tiene que pagar? Eso es la selección adecuada. Es decir, tengo que analizar qué necesito transmitir por mi red de telecomunicaciones y si estoy haciendo o montando los equipos adecuados.
Claro, perdón, Enrique, pero también a mí porque cuando haces una instalación de esta envergadura, al final no tienes que pensar en tus necesidades hoy en día, sino las posibles necesidades que vayas a tener en los próximos años. No te digo toda la vida, porque cada vida es muy larga, pero a lo mejor sí que esa instalación que tenga una, no sé qué durabilidad mínima, ¿no? 5 o 10 años, porque claro, como vamos a día de hoy en el consumo de datos, cada vez son más datos y más datos y más datos, y al final esa red de fibra que hemos instalado, pues posiblemente se nos puede quedar. Sobredimensionada, ¿no? Para pensar en el futuro. O cómo anticipáis vosotros las necesidades que no se saben todavía lo que va a haber, porque como esto va exponencialmente, porque os puede pasar que a lo mejor montáis algo y si dentro de 2 años se queda corto porque no existía lo que existe ahora mismo, a lo mejor el cliente viene y os dice, oye, que me habéis montado aquí, que me he quedado corto, ¿no? O también otra pregunta que le quería hacer a Javier, a raíz de lo que estaba comentando antes, con lo del cable de la categoría 3, 4, 5, 6. A mí me ha pasado porque en un hotel que acabo de hacer, no, categoría 6, y siempre categoría 6. ¿Tiene esto que ver que si montamos siempre lo más caro nos va a servir para todo? ¿O realmente cada una de las categorías no sirve para una cosa específica y no tiene sentido irse a lo más caro para poder cubrirlo todo cuando se puede cubrir con otras cosas más económicas, entre comillas? Esa respuesta, por ejemplo, a día de hoy ya está habiendo venimos de muchos años de utilizar categorías 6, del 5E al 6, y ahora ya a día de hoy ya pasamos a 6A, siendo el 7 quizás un poco difícilmente ejecutable, ¿vale? Por el tema de conectores y demás, ¿vale? Entonces, el 6A, por ejemplo, ya nos plantea por ejemplo, por decirlo de alguna manera, nosotros montamos antenas Wi-Fi, ¿vale? Ya con la categoría del cable, mis antenas Wi-Fi ya pueden ser o transmitir unas velocidades superiores para que yo decida el cable de la categoría que elegir, y luego eso además a nivel de los switches, ¿vale? Que son los aparatos que concentran a nivel de telecomunicaciones los datos para nosotros, ¿vale? Ya los tengo que comprar de una determinada manera para que todo esté en común. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera que montar, pues quizás una categoría 6A es una buena solución. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que me quiero gastar en equipamiento, y eso es lo que va a marcar. Entonces, ahí es donde dices tú, tengo asociada mi partida de telecomunicaciones para tal y mi servicio es, quiero dar super velocidad. Pues entonces ahí ya decidimos, ves a esto. ¿Vale? No sé si responde eso aproximadamente. Sí, más o menos. Y en cuanto a la anticipación del crecimiento exponencial de las necesidades en redes y en telecomunicaciones y en wifi y en bandas y todo eso, también lo tenéis en cuenta a la hora de hacer los proyectos, porque claro, tenéis que pensar a 2 años, bueno, ahora cada vez menos, porque crece de una manera, una manera brutal. ¿Cómo estimáis eso? A ver, sí, a ver, sí que es verdad que hace relativamente poco se utilizaban los datos básicamente para enviar algún mensaje, algún correo y poco más. A día de hoy ya los datos se graban programas como este a través de internet, se ven películas, ves televisión. Entonces sí que es verdad que sí que tenemos que tener esa estimación del consumo que pueda haber. Hay 2 cosas a tener en cuenta. La primera de ellas es el cableado. O sea, tú tienes que elegir un cableado acorde a lo que necesito y a lo que puedo llegar a tener. Por ejemplo, como a día de hoy, las tecnologías de cableado de categoría 6 a 6A, ya hay un salto cuantitativo de velocidad. Una vez que ya hemos determinado el tipo de cableado, porque al final el mercado te va marcando un poco la evolución. El cable 6A ya te permite unas determinadas velocidades que el 6 no te permite, y una vez hemos determinado el tipo de cable, la electrónica. Hay electrónica, como ha comentado Javi, switches, que sí que te permiten una determinada velocidad de conexión entre ellas y después entre los elementos como los puntos de acceso Wi-Fi, las antenas. Entonces, el mercado ya te va guiando un poco a qué elementos tienes que escoger. Continuamente hablando con proveedores y demás, nos van informando de las novedades. Entonces, a lo largo en un año, pues tenemos ciertas reuniones con proveedores, con fabricantes, que nos van aconsejando, nos van introduciendo en cuál es la evolución del mercado.
Entonces, en base a eso, nosotros ya empezamos a tomar ya las decisiones, pero sí que lo tenemos en cuenta. Una pregunta que tengo, una curiosidad, que seguramente será de primero o de -1 de Teleco, pero el tema de la cantidad de datos que pasan a través de los cables tiene que ver, si lo hiciéramos una comparativa con una tubería y la cantidad de agua o el caudal de agua que pasa, ¿tiene relación el tamaño del cable o es independiente? Soy consciente que esto es muy, muy, muy básico, ¿eh? Pero tengo esa curiosidad y me la tengo que quitar de encima. Javier. Venga. No. En el tamaño del cable, por ejemplo, en el cable UTP te puedes encontrar grosores muy altos y al final es que es el recubrimiento que lleva de aislante, vaya. Por temas eléctricos puede ser, ¿vale? El cable más gordo pues suele ser el apantallado que suelen poner en torretas y por tema de electricidad, ¿vale? Para llevar una capa de recubrimiento para intentar aislarlo de problemas eléctricos. Pero al final la velocidad es la misma, incluso pasa con la fibra óptica. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la fibra óptica? Nos vamos a encontrar grosores más gordos de fibra óptica para protegerlo, por ejemplo, de roedores o cables submarinos, que sabéis que están las uniones que son oceánicas, ¿vale? Pues evidentemente va a ser más gordo porque van a protegerlo de que nadie lo pueda morder, sea lo que sea, o que se pueda romper, ¿vale? Pero al final la comunicación es la misma. Y luego la fibra óptica, por ejemplo, a día de hoy, lo que va a ocurrir es que vas a meter un montón de hilos, digamos, que es decir, que un mismo cable va a llevar un montón de posibles comunicaciones dentro. Pues estamos hablando que una fibra óptica pues, puede llevar, bueno, múltiplos de 2, pues lo típico, pues me puedo encontrar una manguera muy finita de 4 o 16 hilos, es decir, 16 conexiones, pero es que puede llevar 256, por ejemplo, o niveles muy altos, ¿vale? Es decir, y siempre cada hilo va a poder, evidentemente, mandar un tipo de conexión. ¿Dónde va a estar, por ejemplo, en fibra óptica, por decirlo de alguna manera? Puedo tener un cable de fibra óptica muy, muy, muy finito, pero al final los extremos van a ser los que manden, es decir, van a ser los que consigas el mayor caudal simplemente cambiando los extremos. La fibra óptica puede ser, por ejemplo, por decirte de alguna manera, de 1 giga o de 10 gigas con la misma forma, simplemente cambiando los extremos. Vale. Y puede ser un hilo de finito. Vale, genial. Esta de fibra, ¿eh? Todas las categorías y todo eso, los cableados que estamos hablando, siempre hablamos de fibra. En fibra óptica ocurre eso, en cable de red va a ser igual. Un cable de red, por ejemplo, en categoría 6A, perdona, aparentemente es muy similar el cable. Y al final lo que consigues es transmitir más velocidad, digamos, con un cable aparentemente similar. Simplemente es por la categoría del cable. ¿Vale? Vale. O sea, Enrique, que cuando te digan en obra que vamos a meter más cables porque va a ir más rápido... Desconfío. Ya no me la cuelan más. Cuando te digan eso enséñame el diseño de red que se lo voy a mandar a los de OT2R para que me digan si es verdad eso. ¿Ese servicio lo hacéis de supervisión de Claro, sí. Al final es lo que decía. Nosotros, a ver, la experiencia, pues como se dice, pues marca un poco la diferencia. En nuestro caso, al final, vemos líneas, como le digo yo, Jesús y yo muchas veces nos reímos, nosotros vemos las líneas de unas mediciones y evidentemente ya puedes desglosar, entre comillas, el proyecto y ver dónde, entre comillas, patina ese proyecto. Es decir, mira, es que el proyectista ha puesto, por decirlo de alguna manera, una cabecera de televisión IP, que es un caso muy claro. Tengo una cabecera de televisión IP y nosotros vemos en las mediciones, cabecera de televisión IP, ¿que eso qué es? Pues mira, es que transmiten la televisión a través de cable de red, ¿vale? Pero de repente nos encontramos que, porque el cliente igual la ha pedido, ¿vale? Porque quieren poner Netflix en las habitaciones. Entonces, vale, perfecto, pero vemos que de repente todo el cableado del interior de la especificación está hecho con coaxial. Entonces, eso ya sabemos que está más correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestro valor? Que evidentemente podemos leer esa información y ya sabemos cómo se monta, dónde pueden estar esas pequeñas patinadas, por decirlo de alguna manera. Es la magia de la especialización, Antonio. Esto es como siempre. Sí, claro. Una persona especializada ve un texto y te saltan los errores, te saltan a la vista cuando a nosotros a lo mejor estás leyéndolo. Es como si nosotros nos hablan de hormigones. Pues te meten una gamba de estas en hormigón y te va a saltar a la primera. Hay que trabajar siempre con especialistas. Lo tengo cada vez más claro.
Totalmente. Yo, fíjate, antes que has estado hablando del tema, al hilo de antes, del cable, ¿no?, transoceánico y tal, y esto, o sea, no sé si, Enrique, te has puesto alguna vez a pensar. Yo, por ejemplo, cuando he trabajado en las islas, que por ejemplo Ibiza y, bueno, las islas al final están conectadas por bajo del mar con un cable bien gordo, ¿vale? No sé, son cosas que no las sabes hasta que no lo piensas o alguien te lo dice, porque te piensas que llega allí, pues, por arte de magia llegan las telecomunicaciones o por satélite o no, viene por cable desde la península. Sí. Es que, Bueno, ese de la península de Ibiza y tal, aún tiraré, pero creo que hay un cable que conecta continente, ¿no? Por debajo del Atlántico. Sí. Pues, Diría que la conexión, bueno, hay una conexión en África y de Estados Unidos que es seguro, a Brasil, o sea, es aquí, alucinante. entre otras cuando- cosas. yo me pongo en la cabeza de estar en esa mesa y que alguien dijera que no, que lo vamos a conectar por cable los continentes, que sí, hombre, que no, sujétame el cubata, toma, el Sí, cable, ya sí, está. Sí, sí. sí, Bueno, sí. en fin, Bueno, Llevar tú para allá. oye, y hablando de instalaciones, ¿qué profesional es el óptimo para hacer una instalación de telecomunicaciones? Porque, como he hablado al principio, en muchas tipologías de viviendas al final es el propio electricista quien hace la instalación, y no sé si es el más adecuado o tienes que tener alguna formación específica en cuanto a teleco para poder hacer esa instalación como se tiene que hacer. ¿Qué, Javier? A ver, nosotros siempre decimos lo mismo. A ver, OT2R, por ejemplo, somos la parte de análisis. Como decimos, nuestra instaladora es Faber Telecom, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es el valor de, pues digamos, de un entorno donde tienes análisis y una parte de instalación? Al final, los técnicos somos nosotros los que estamos al ojo del huracán a ver cómo finalizan las cosas. ¿Dónde se ve, por ejemplo, la calidad de una instalación? Sobre todo en el remate. Por decirlo de alguna manera, nosotros siempre decimos lo mismo, que es decir, el electricista, por decirlo de alguna manera, ¿puede pasar los cables? Sí. ¿Quién debe de acabar una instalación? 100% un instalador de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, y nos ha pasado, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es certificar una instalación de cableado estructurado, ¿vale? Entonces, la gente no sabe o en general, cuando se instala un cable, que yo puedo, digamos, destrenzar el cable en una cierta medida, ¿de acuerdo? ¿Qué nos ha pasado muchas veces? Vamos a certificar tomas de empresas, de bancos, ¿vale? Donde el instalador de electricista ha sido el que ha terminado todas las tomas de red. No ha cumplido ciertos criterios, cuando vas a certificar la instalación no funciona, ¿vale? Entonces, un cable, pues evidentemente, siempre que se lleve cuidado lo puede pasar cualquiera, pero la finalización es al 100%, los armarios. Nosotros, por ejemplo, los armarios que acabamos, todos los clientes nos lo dicen y es chapó. Armario acabado, lo ves saneado y todo en su respectivo orden. todo en su sitio. Y entonces es algo que ellos valoran mucho, porque al final la gente no es lo mismo que tú acabes una instalación con un armario con todos, por ejemplo, los cables colgando que los ves y, bueno, pues una obra nueva mal acabada con una obra nueva bien acabada que sabes que además está incluso certificada. Es decir, sabes que eso funciona al 100%. Hombre, Sí. cualquier Y sitio, cuando sobre, abres un armario, cuando abres cualquier sitio y ves todo ordenado, todo en su sitio, todo alineado, todo eso correcto. dice mucho. Que eso realmente es independiente de la especialización del profesional, sino del buen gusto y el querer hacer bien las cosas de cualquier profesional, ¿no? Pero, Sí. ¿cuál es la especialización? ¿Cuál es la formación que tiene ese instalador de telecomunicaciones? ¿Tiene que ser ingeniero de telecomunicaciones? ¿O hay algunos estudios de especialización que, que enseñen a cómo se ejecuta correctamente esas conexiones y esos puntos clave que estabais comentando? Bueno, en principio no es necesario ser ingeniero de telecomunicaciones. Tenemos técnicos que tienen el grado medio o grado superior y tienen esa formación. Teleco, es específico, ¿eh? El grado. Sí, Ah, vale, sí, vale. ¿verdad, Perdón. Javi? Corrígeme. Quiero decir, Sí, no es una especialización de electricista, que es una especie. no, sí, hay una especialización que es de grado medio de teleco, sí. Vale, vale. Realmente nosotros, sobre todo, lo que sí que en las instalaciones, supervisamos todas las instalaciones
periódicamente para que se esté cumpliendo el proyecto que nosotros que hemos desarrollado. Ujú. Especialización. Al final, la especialización la llevamos nosotros. La llevamos a En la la implementación. obra, la llevamos nosotros. Ajá. Vale, vale. Muy bien. Se nos ha caído... Uy, perdón. Espérate un momentito porque acabo de liarla con... Espérate un segundo. Uy, espérate. ¿Dónde estamos? Es que esto se nos ha caído Antonio. Sí, eso Se nos ha caído posiblemente, Enrique, Antonio. sea debido a que no tenía un buen proyecto de telecomunicaciones en la oficina. Ahora. No, me está comentando por el mensaje que se ve que hay un apagón en IBI. Ostras. Entonces, pues bueno, se ha ido por el iPad y ahora entrará, pero bueno, no pasa nada, porque nosotros podemos seguir sin ningún problema, porque vamos, yo tengo aquí preguntas para, para tirar. Una de ellas sería que, claro, cuando estamos hablando de proyectos de arquitectura, sobre todo proyectos de arquitectura, que la estética tiene muchísimo valor, tiene importancia dentro de lo que es el proyecto. Claro, uno de los miedos que tienen los arquitectos es el impacto visual de esta tecnología. Cableados, antenas, racks, armarios. ¿Eso desde vuestra oficina técnica se puede tener en cuenta para tratar de integrar dentro de la arquitectura? ¿O son equipos y son materiales que tienen que estar donde tienen que estar y no hay muchas más opciones? ¿Se puede jugar con ellos para que sean estéticos, entre comillas, o integrados en la estética que se pretende una arquitectura cuidada? A ver, yo creo que a día de hoy todos los fabricantes tienen en cuenta lo que comentas. Un punto de acceso inalámbrico, un punto wifi, está a la vista. Cada vez intentan reducirlos o intentan hacerlos estéticamente más agradables. Ujú, Claro, su ubicación óptima es siempre libre de... Cuanto más a la vista esté, mejor. ¿Entiendes? Mejor pueden radiar y llegar a hacer su ujú, función. Sí que intentamos tener en cuenta todos los factores estéticos a la hora del cableado. Intentar ocultar el cableado, utilizar algún tipo de canalización que quede estéticamente más visual o más agradable. Y en cuanto a los elementos finales, como pueden ser los APs o cámaras, al final los fabricantes van ya también a lo estético. ujú. Muy bien. Pues De todas más... maneras, en el tema de las antenas, esa es una batalla que siempre hemos tenido porque todo el mundo sabe que una antena, por ejemplo, todo el mundo esconde el router de su casa detrás de donde puede para que no se vea. Pero es que al final lo que hacemos con eso es tapar que la señal radie. ¿De Claro. acuerdo? Entonces, la batalla perdida es, no quiero que se vean las antenas, pero quiero que me funcione muy bien. ¿Ya? Entonces quizás sea mejor Empezamos mal. que se vea. Pero, Nosotros es una batalla que solemos tener mucho. pero es una solución, por ejemplo, a esto, el sobredimensionar para que teniendo en cuenta la ocultación y todo eso acabe funcionando al nivel que pretende el usuario, o no solucionamos nada sobredimensionando y realmente cuando se ocultan el daño o la interferencia es tal que por mucho que sobredimensionemos no va a funcionar nunca al nivel que se pretende. Al final, por decirlo de alguna manera y un poco más técnico, una señal Wi-Fi, cuanto más, por ejemplo, en Wi-Fi o incluso la telefonía, cuanto más limpia sea, es mejor. Si tú de primeras le pones una capa, digamos, donde la señal va a reflejarse o refractarse, digamos, ya le estás quitando. ¿Cuánto es más o cuánto es menos? Nadie te lo va a decir, nadie va a tener esa varita de decir, buah, si aumento un X% más la cobertura de mis antenas, va a ser igual. Para mí siempre es mejor cuanto más descubierto está el punto. ¿Vale? Mm, Entonces, ¿por qué? Porque vas a conseguir de salida una mejor radiación. Es como si tú el escape del motor lo tapas. claro, O lo tapas un porcentaje. claro, siempre se va a ver. Uy, ¿qué le ha pasado? Me parece que hemos Buenas. tenido un problemilla en IBI, ¿no? Sí, no, que tenía un apagón. Aquí estoy en el centro, ha habido un apagón y me he tenido que conectar. Mira, estoy en otra sala con el iPad porque es que no ha habido forma de conectarme. Seguimos sin luz.
Bueno, no pasa O sea, nada. perdonad. No será la primera vez que nos pase, ni la última, porque creo que incluso la semana pasada me pasó a mí, o sea que estas cosas es lo que tenemos. Lo que tenéis. Iba a comentaros ahora mismo que, claro, OT2R, por lo que tengo Ujú. entendido, tiene una especialización bastante grande en tema de hoteles y en tema de industria. ¿Cuáles serían las diferencias entre estas tipologías? Incluso luego también, si me podéis hablar de temas de edificación, que al final es un poquito más lo nuestro, ¿qué diferencias hay entre una instalación o qué necesidades hay de diferencias entre instalaciones de hoteles, instalaciones de industria, instalaciones de viviendas? ¿Qué cosas hay en unos sitios y qué cosas hay en otros? ¿Qué exigencias, qué necesidades? Así un poco por encima y que vosotros hayáis detectado en vuestros proyectos y que tenéis siempre en cuenta. Incluso si me podéis decir qué cosas son necesarias pero los clientes no lo saben, que eso ya sería la leche. Jesús, por favor. Sí, pues a ver, mira, sobre todo en el tema de industria, la mayor diferencia es que podemos diferenciar entre las partes de oficina y la parte si hay almacenaje o si hay algún tipo de zona exterior en la que haya otros vehículos. Necesario siempre es que tener una buena red de cableado estructurado, sobre todo en la industria. En la industria normalmente tenemos oficinas en la cual es básico tener una buena red de cableado porque nos ayudará después a el tema de posibles averías o ampliación, que vaya todo mucho más fluido. Después, en la parte de lo que serían naves de la nave, de la zona industrial, como hemos comentado antes, muchas veces hay toritos, hay equipos que funcionan tipo como brazos mecánicos o grúas, puentes grúas, que al final van también muchas veces conectados a través de Internet, del Wi-Fi, para tener buena conexión. El tema, sobre todo, importante es el tener una buena red, sobre todo mediante cableado estructurado. En las industrias también está el tema de telefonía, tema de CCTV de televisión, circuito cerrado de televisión, y básicamente eso sería lo que tenemos necesario en una industria. La robótica influye, quiero decir, la robótica también tiene sus aportes de datos a cada uno de los puntos de trabajo o algo así que se tiene que tener en Correcto. cuenta. Claro, Sí, entiendo sí, que sí. eso es un factor clave, porque como te falle ese punto, la producción se va al garete. Correcto, por ejemplo, muchas veces los brazos mecánicos que están en las naves necesitan tener una conexión porque están realizando trabajos muy precisos que se envían a través de un PC y no pueden perder la conexión en ningún momento con los equipos que gobiernan sobre él. Entonces, es importante que sea una conexión fiable. Claro. Y Claro. añadido a esto, y dado que Jesús ha comentado múltiples servicios, lo que es importante también es tener en cuenta, por ejemplo, que hemos hablado de robótica, hemos hablado, por ejemplo, de toritos, podemos hablar de PDAs, de ordenadores de datos, de telefonía, que cada cosa tenga su camino y su segmento, por decirlo de alguna manera, porque al final digamos que cada servicio, puede, si estuviera todo junto, puede influir en el resto. Entonces, lo que es importante es separarlos, digamos, a nivel de redes de telecomunicaciones, para que cada servicio tenga su camino y tenga su, digamos, su red, ¿vale? Porque Sí, aunque sí. sea una única red, se pueden separar y se deben separar. Claro, al Tanto, final hay tanto que la segmentarlo separación, todo. claro, tanto la separación de la parte eléctrica como la parte de telecomunicaciones, que esa creo que ya tenemos todos asumida, entiendo que esa es la primera separación que hay que hacer. Y luego, por lo que entiendo, segmentar servicios para que cada uno Eso vaya es. por su lado. Y luego hay una previsión, así como antes hemos hablado de una previsión de las necesidades que van a haber a futuro, es interesante tener unas previsiones de espacios para sobrecablear a futuro también. ¿Y eso se tiene en cuenta en las instalaciones? Es decir, poner el macarrón gordo, diga, por decirlo a lo Sí, bruto, poner el macarrón gordo para poder pasar 3 cables más cuando te hagan falta. Eso también sí, correcto. se Sí, considera, sí, ¿no? sí. Sí, eso cuando realizas un proyecto lo tienes, lo contemplas, las ampliaciones, el que pueda ampliarse a futuro sin tener que hacer grandes inversiones. Son cosas que siempre tenemos en cuenta, Claro. A mí, tanto para la parte Bueno, industrial como para la parte de hostelería, como para una vivienda.
Vale. A mí, hasta que, no sé si Antonio ya está medio ubicado, porque como está con Sí, el iPad, y más o eso, menos, sí, tanto sí. yo voy tirando. Como yo acabo de terminar un hotel ahora mismo, y una de las cosas que más me llamó la atención era la dificultad que tenía la separación de las instalaciones de cada una de las habitaciones, su comunicación con la centralita, su comunicación con emergencias, su comunicación con quién está dentro, con esa tarjeta que te dice si está, si no está, si cuando está, que te da un aviso en la tele, y además todo ese tipo de cosas. Entiendo que es una instalación bastante especial, porque además, según nos comentaron, las empresas especialistas en este tipo de instalaciones, pues son bastante pocas. No sé si vosotros también hacéis este tipo de instalaciones en hoteles. Creo que es parte de vuestro expertise, ¿no? Sí, nosotros desde hace ya 10 años venimos montando, 10, 11 años, venimos montando instalaciones en fibra óptica, no solo en el interior, digamos, para hoteles, principalmente porque tiene una salida brutal, sino también en exterior, pues, por ejemplo, en el polígono de IBI para montar Internet para empresas. Entonces, justo lo que comentabas es lo que nos une. Toda esa segmentación de servicios nos da en un interior de, por ejemplo, de un hotel con una red, por ejemplo, de GPON de fibra óptica, que es una red, digamos, que crece en árbol desde una parte principal, va creciendo alrededor del hotel y yo en las habitaciones al final lo que vamos a poner es un equipo capaz de transmitir wifi tanto al cliente como a cualquier mecanismo que tenga, la puerta o lo que sea, diferentes redes Wi-Fi, porque lo que hemos hablado de los servicios, vamos a poder llevar un cable de red a la televisión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final estamos poniendo un cable de cobre de muy poco espacio, porque al final todo lo que es el cableado del hotel es fibra óptica. La fibra óptica no tiene ninguna interferencia de electricidad. Con el tiempo entre comillas, no se destruye. Venimos de zonas costeras donde se enrobina por el tema del cable de cobre, ¿de acuerdo? Entonces, eliminamos la gran mayor parte del cable de cobre, ¿vale? Y al final estamos haciendo una red de unas capacidades de velocidad muy grandes, multiservicio con un único cable. Es decir, un único cable donde agrupas todos los servicios posibles, todos los tipos de comunicaciones posibles y además estás poniendo, por ejemplo, tomas de red disponibles en cada habitación. Que quiero conectar la domótica, puedo. Que tengo que segmentar la domótica, puedo. Que necesito conectar o que mis empleadas vayan con una PDA a revisar si la habitación está limpia o vacía. Podemos también hacerlo. ¿Vale? Entonces, la potencialidad de lo que tienen las redes de fibra óptica en este caso, de GPON, que son con estructura en árbol, como decía antes, es que puedo agrupar un montón de servicios a través de un único instalador y un único cable. ¿Vale? Y entonces, pues al final, ¿quién te mantiene esa infraestructura? Una única persona. Venimos de montar un cable coaxial para la televisión, un cable de teléfono y un cable de red, un cable de antena wifi, las cámaras de seguridad y al final montas un hotel lleno de armarios que es mucho más fácil y mucho más simple de esta manera que te comento. Vale. Y también Y todo esto lo... Ah, perdona. Sí, Javier, no, Jesús, que es perdona, sí. todo el tema de a la hora de hacer una instalación, con un solo cable llegas a una habitación, un solo cable de fibra llegas a la habitación, montamos allí la electrónica de red, que será un router, y desde ese mismo router, lo que dice Javi, utilizas para la televisión, para la telefonía, si quieres hacer implementar cámaras por el hotel, en lugar de tener que hacer una tirada de cable de cada cámara hasta el RAP principal, podrías hacerlo hasta el punto más cercano. O sea que al final es una forma de crecer y de ampliar las instalaciones, reduciendo mucho también el coste y el cableado. Y luego lo Claro. que decíamos antes, la inversión de esa infraestructura que es fibra óptica principal en todo el hotel permanece en el tiempo porque la fibra óptica desde que nació la cualidad ha sido siempre la misma, es decir, no evoluciona igual que la categoría de cable, sabemos que categoría 4, 6, 7, la fibra óptica siempre ha sido igual.
Correcto. Entonces, ¿qué va mejorando? Los extremos. Entonces, yo el día de mañana ya he creado mi red y yo el día de mañana, por ejemplo, a los 10, 15 años, ha crecido la tecnología, solo cambio los extremos, no tengo por qué cambiar el cableado siempre que lo haya hecho correctamente Claro. y lo haya diferenciado correctamente. Pero para estas Y esos cosas extremos que los tenemos especialistas. accesibles, perdón, Enrique, digo que esos extremos que estás comentando al final los tenemos accesibles y no tenemos ningún problema en poder actuar sobre ellos. Y todo esto, bueno, lo que estáis hablando es todo con lo que es el cableado o la instalación GPON, ¿no? Que estáis comentando. Ujú. Sí, Eso correcto. Qué bien. ¿Tú lo conocías esto, Enrique? Pues voy a quedar mal, pero no tiene pinta, ¿verdad? Pues No había mira, profundizado tanto. una Ahí es donde voy. Una de las peticiones sí. que solemos hacer, por ejemplo, en los cambios de mediciones es cuando plantean tomas de red en las habitaciones, cuando plantean cámaras de pasillo, cuando plantean un montón de tomas, habéis pensado en, porque digamos, se suele prescribir el proyecto con cableado estructurado antiguo y demás, y es decir, chico, es que esta solución probablemente sea incluso más económico que montar un montón de racks, un montón de armarios, un montón de multiservicio. Claro. Claro. Pero para saber esto, al final necesitas equipos especializados, como puede ser OT2R, para poder proyectarlo sabiendo de qué está hablando, porque no creo que haya muchos equipos que estén capacitados para este tipo de prescripciones, ¿no? Bueno, cada vez más, pero no es lo habitual, por lo menos yo no me lo he encontrado. Sí, bueno, Eso es. sobre todo también para el análisis de lo que viene prescrito, vaya, de la medición. Yo creo que se empieza a ver, yo ya te digo, empiezo a ver un montón de proyectos donde se empiezan antiguamente no ocurría, pero ahora ya se empiezan a mezclar cosas por ejemplo, quiero transmitir, lo hemos comentado antes, televisión por IP con cable coaxial o incluso está todo en televisión IP y, por ejemplo, te encuentras que las tomas de televisión son coaxiales. Entonces, ahí es el valor que podemos aportar nosotros, que es decir, podemos leer, entender el proyecto y decir, esto es lo correcto. Muy bien. Vamos, yo ya más o menos creo que... Dime, Enrique. Sí, yo una pregunta que me quedo con la curiosidad. Todo el tema de IoT, de Internet of Things, todo el tema de sensorización, todo ese tipo de temas también estaría incluido en lo que es una instalación de telecomunicaciones. ¿También contáis vosotros con este tipo de prescripciones en vuestros proyectos? La sensorización y el Internet of Things cada vez se está utilizando más, porque Internet of Things es una cosa que se lleva muchísimo tiempo oyendo, pero parece que no termina de estar completamente llegar. integrado. Contadnos un poquito qué es, por si alguno no sabe lo que es y si realmente tiene sentido lo que os estoy comentando de que se integre dentro de la instalación de telecomunicaciones. A ver, yo creo que sí que está ya presente en la mayoría de las instalaciones, de los hoteles, pero no nos damos cuenta de que ya ha llegado. Muchas veces, por ejemplo, en un hotel, por hablar, cuando llegas a la habitación, vas a encender el aire, pero el aire no funciona. Y no funciona porque la puerta del balcón o tal no está cerrada. Entonces, ese tipo de sensores y de control ya es el IoT. Vale. Las cerraduras electrónicas, La cualquier, presencia. claro, la presencia, cuando te detecta que estás en la habitación, esas cosas que nosotros creo que ya el día a día nos está haciendo habituales, son el Internet, el IoT. O sea, que realmente pensamos que no va a llegar o que llegará, que es un futuro, pero realmente ya está aquí. O sea, todo este tipo de servicios ya los tenemos. Bueno, pues Que, está muy bien que no sepamos que están, pero están, porque al final sí, es una tecnología que funciona. Como tiene que ser. sí. ¿No? Es lo típico se dice, ¿no? Si no sabes que está, pero algo pasa, pues mejor que mejor. Ujú. Y Sí, está integrado dentro de la instalación de telecomunicaciones, se tiene en cuenta esto, ¿eh? La sensorización va en esa parte. Claro, al final nosotros somos el camino por donde fluye esa información. Por decirlo de alguna manera, nosotros sentamos la base y, por decírtelo, si la conexión de ese aire, por ejemplo, va con un cable de red
¿vale? Para que recepción pueda ajustar incluso la temperatura o apagar el aire si el cliente se ha ido, eso se considera IoT. O incluso cualquiera que tenemos una casa que compramos un enchufe inteligente de cualquiera de Amazon, de TP-Link, que lo conectamos al wifi de nuestra casa, eso es IoT. Entonces, ¿qué somos nosotros para esa parte de IoT o de sensórica y demás? Somos la carretera por donde fluye la comunicación. ¿Qué es la parte importante? Que por ejemplo, el instalador del aire acondicionado no te cree su propia red de telecomunicaciones, por decirlo de alguna manera. Es decir, tengo mi empresa que me agrupa todos los servicios y que me lleva a donde me tiene que llevar. Vale, pero para que se hablen entre sí. Sois la carretera, pero no sois únicamente la carretera, porque al final sois los que tenéis que agrupar todos los servicios, todas las necesidades, como decías, del aire acondicionado, desde los de las teles, de los de sensorización. Esas carreteras, realmente vosotros sois los que estáis dirigiendo todo también, ¿no? Eso es. Y viendo todas las necesidades y viendo qué asfalto hay que poner, entendedme la... Correcto, sí, esa es la descripción perfecta y la comparación perfecta. Y al final que la carretera llegue también a Roma, por decirlo de alguna manera. Correcto. Sí. Al final nos pasan las necesidades de cada uno de los instaladores y nosotros adecuamos la carretera para que todos los instaladores lleguen a buen puerto. Muy bien. De hecho, muchas veces nos dicen, oye, que tenemos el electricista en la planta no sé qué, que tiene que conectar, conéctalo aquí, o que un cable de red, y no, oye, lo tiene que ver la persona de recepción. Entonces nosotros hacemos eso. Genial. Y contra incendios también, porque yo lo que os comentaba, claro, lo que eran las alarmas de contra incendios y todo eso también pasa todo por vuestra carretera, entre comillas. Claro, en el momento que lo piden, claro, efectivamente. Vale, fenomenal. Y entiendo, Enrique, también que no hemos hablado aquí toda la parte de domótica, 3/4 de lo mismo. Claro. O sea, al final acaba pasando por todo vuestro cableado. Que eso es lo que nos afecta un poquito más, ¿no? Lo que vemos un poquito más de cerca y porque en las viviendas unifamiliares así un poquito más cañeras, pues esto evidentemente está a la orden del día, ¿no? Que todo se mueva sin que lo toques y con una pantallita y todas esas cosas. ¿También hacéis proyectos de domóticos? ¿Jesús? ¿Jesús? Depende. Ahí depende del grado de domótica que se requiera. Sí que realmente hemos hecho algunos proyectos de domótica, pero no es nuestro fuerte hacer domótica, digamos. Vale. Muy bien. Ok. Que al final, lo que hemos hablado al principio, Enrique, todos estamos hablamos de la especialización y el fuerte al final es tener el nicho en mercado, ¿no? De que es el tema de la domótica y estar ahí. Genial. Vale. Y una pregunta, la del millón, porque muchas veces, sobre todo en la parte que nosotros llamamos que es la dirección de ejecución, tanto Enrique como yo hablamos de poder entrar en un proyecto al inicio del proyecto, incluso cuando el arquitecto está en el proceso de desarrollar su proyecto o de iniciarlo. ¿Cuándo debería entrar, en este caso, una empresa como vosotros para poder definir todo el proyecto de telecomunicaciones y que esos fallos que estamos hablando no se lleven al final a la ejecución? Jesús. ¿Qué punto del proyecto? A ver, podemos entrar, lo ideal sería entrar cuando ya se tiene clara la idea de qué servicio se necesita, tengamos los planos, ya es el momento ideal, porque podemos adelantarnos a las canalizaciones, cuando hay que hacer el diseño de eléctrico, pues nosotros podemos ir a la par que el diseño eléctrico y utilizar canalizaciones o sea, montar al mismo tiempo que ellos. Si tenemos que hacer una instalación compartida, pues poder utilizar recursos con ellos. O sea, que al final lo óptimo sería en el momento en que ya surge la necesidad, contactar con nosotros, claro. Y me ha surgido una duda ahora mismo, a raíz de lo que estabas comentando que me ha venido. En cuanto a las interferencias de la instalación de telecomunicaciones, interferencias físicas me refiero, porque sabemos que cuando estamos en una obra que no han sido bien planificados los espacios
de cada una de las instalaciones, tonto el último que llega tiene que pasar por donde le toca. Condiciona Y mucho. normalmente solemos ser nosotros. Siempre. Ahí voy. ¿Condiciona mucho la instalación de telecomunicaciones al resto de instalaciones o es flexible a la hora de poder pasar por un sitio por otro o no ocupa tanto como para que condicione al resto de las instalaciones? Esto quizás es de un bloque anterior, pero es que me ha venido ahora. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, depende. Sí que condiciona porque al final, cuando es cableado de UTP, no debe de ir mezclado con el cableado eléctrico. Si es fibra, no habría, es inmune a esas interferencias. Pero claro, siempre debería de ir todo con una canalización exclusiva solo para el tema de telecomunicaciones. Vale, Sí, pero no entonces, ocupa físicamente mucho espacio que sea requerido luego por otras instalaciones, por ejemplo. no. O sí que permite giros, quiebros, longitudes más largas. ¿Influye eso? ¿Tiene pérdidas Sí, de carga, como hablaríamos si estuviéramos hablando de instalaciones hidráulicas? a ver, sí que influye. En un cableado convencional de UTP, las tiradas no deben de ser superiores a 90-100 metros. ¿Vale? En el tema de fibra, la longitud sí que es un poco indiferente, porque no son tiradas más largas, pero por ejemplo, el tema de la curvatura o de Ujú, la tensión también afecta. O sea, ujú. que no es solo tirar un cable, o sea, tenemos que saber qué cable estamos tirando y qué condiciones estamos utilizando esa instalación, como si no podemos hacer estirar demasiado un cable de fibra, una curvatura, que al final son cosas que hay que tener en cuenta. Ujú. Bueno, vale. Pues ves, me ha resuelto la duda que tenía yo, porque eso de planificar los pasos de instalaciones, siempre que los planificamos, nadie se acuerda de las instalaciones de Teleco. No sé por qué Claro, tenéis y al ese... final tienes que dejar siempre registros, porque Claro. hoy puedes hacer una instalación y dentro de unos años quieres ampliarla. Si no has tenido previsto unos registros intermedios, al final estás condenado también a no poder ampliar, o Mm, tener que abrir techos, o tener que hacer agujeros en las paredes para poder pasar los claro, cables. claro. Oye, el tema Siempre de los nos... registros, Enrique, tú sabes igual que yo que con muchos estudios que trabajamos odian los registros, por lo menos que se vean. Sí, Si están ocultos, Sí, bien, pero que no se hay vean. hay que esconderlos siempre. Luego están tan Sí, escondidos que sí, no los encuentra ni el que va ni el que va a hacer el mantenimiento. Pero bueno, están, pero escondiditos. sí, sí, sí. eso es. Dale, Y Antonio. bueno, ya para ir terminando, Jesús o Javier, ¿nos podéis contar alguna anécdota que seguro que tenéis por ahí de algún proyecto que os haya llegado, que habéis dicho, madre mía, esto no sé por dónde sacarlo y que al final hayáis tenido que salvarlo in extremis por alguna mala decisión inicial del proyectista, entiendo yo, de cuando se estudió? Me imagino que en algún hotel o alguna industria que dice, madre mía, esto está fatal. Sí. Creo que los has Eh, pillado. Los has pillado. a No, ver, a ver, yo no, creo que hay tantas, podríamos No contaros digáis tantas que nombres, no hace falta decir nombres ni nada, pero bueno, por lo menos explicarnos la anécdota. a ver, en estudios ya hemos comentado alguno de mezclar antiguos y demás. Lo que más solemos ver, por ejemplo, o más nos ha pasado es, por ejemplo, en ir a una instalación, por ejemplo, y de fibra óptica y recientemente instalada y decirte, oye, mira, que es que hemos instalado fibra óptica y no me funcionan los enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros Mm. vamos a los dos armarios racks, por decirlo de alguna manera, donde está la electrónica vas a mirar la fibra y todo el mundo, bueno, nosotros evidentemente sabemos que tenemos tres tipos de fibra, monomodo, multimodo de un tipo de núcleo y otro tipo de núcleo. Entonces, tienen que coincidir todos los extremos, es decir, tanto el emisor como el latiguillo, el pequeño latiguillo que une a la tirada de fibra más la tirada de fibra convencional, tiene que ir, digamos, todo a la par. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se compra una fibra de un tipo, se ponen el latiguillo de otro tipo e incluso los emisores finales de otro tipo y evidentemente simplemente mirando, digamos, la descripción de la fibra óptica, que son unas siglas, tú ya sabes que evidentemente eso no va a levantar nunca en la vida porque están mezclando pues transceptores o
que es como se dice, o los emisores, digamos, no van a funcionar. O sea, Eso es lo típico que ocurre, o incluso en planos muy actuales, en ver, por ejemplo, un diseminado muy grande, como una tirada horizontal de casas, que puede cubrir 1 o 2 kilómetros y plantearla en una fibra que es multimodo cuando sabes que no vas a cumplir distancias. Antes Jesús hablaba de que la distancia de la fibra óptica es irrelevante cuando empleas monomodo, que es la que hoy en día se utiliza. Entonces, eso es muy típico de ver y decir, no podemos ir con esta fibra, hay que cambiarlo. o sea, esos son También, los típicos errores que se cometen por la falta de especialización, ¿no? Y la falta Sí. de conocimiento de los tipos de cableados y de cómo funciona cada uno de los cables, ¿no? Y porque al final muchas veces se viene de la creencia antigua, porque al final antiguamente se utilizaba multimodo y hoy en día todos los operadores utilizan monomodo, ¿vale? Que es lo que más se va a desarrollar en el día de hoy. Entonces, mucha gente que prescribe multimodo es porque tiene esa creencia antigua y no tienen esa especialización de decir, otra, el mercado ha cambiado, ya no existe, o sea, monomodo es lo que se tira hoy en día y además en la categoría 6A hoy en día quizás sea lo más, vamos a evolucionar, vamos a conocer, igual en todo lo que abarca telecomunicaciones. Hemos dicho, nos hemos quedado en la capa más baja, que es el cable. Imagínate lo que hay por arriba, claro, que Claro. podamos descubrir. Normal. Jesús, ¿alguna tuya bueno, que se te ocurra también? ¿Alguna y historieta para a ver, dormir? hace poco, no sé si fue este verano o el anterior, nos llamó un hotel diciendo que iban a abrir sería a finales de abril y que para verano querían abrir. Y me dijo que habían hecho toda la obra, la reforma, pero que se les había olvidado hacer la instalación de telecomunicaciones. Hola. Entonces, claro, fue curioso porque el hotel habían cerrado ya todos los pasillos, los techos, las habitaciones y alguien pues no había tenido en cuenta las telecomunicaciones. Madre mía. Con lo cual, Ostras. claro, Qué fiesta, ¿no? sí, suele pasar, ¿eh? O el Sí. llegar y decir, mirad, es que tenemos que hacer la instalación de telecomunicaciones, pero hemos cerrado ya los techos de los pasillos. ¿Os podéis apañar? Metemos Al antenas final, wifi por todos los sitios, pero no es lo suyo. sí, correcto, sí, sí, sí. Al final, como decíamos desde el principio, es muy necesario el tema de los datos, de tal, pero somos la gran olvidada siempre. Como os he comentado antes, un hotel iba a abrir y o sea, prefirió abrir sin agua caliente, pero que sí estuviera el wifi. Con lo cual, al final, los clientes tienen claro cuáles son las preferencias. Claro. Tener siempre el wifi. Vamos, que sí que nos pasa bastante eso de, no, es que vamos a abrir y vamos a abrir en Semana Santa y te lo dicen en febrero. Entonces, ostras, Ujú. te toca correr, planos, mover gente cuando la mayoría de estos proyectos llevan mucho tiempo planificándose, porque en el momento en que empiezas ya a una licencia de obra o a hacer planos, es el Ujú. momento ideal de poder entrar para evitar todos estos problemas que al final repercuten en sobrecostes. Claro. De ahí que quisiéramos hacer Sí, este programa, porque para poner un poquito en valor. en el foco esta instalación de telecomunicaciones, que somos conscientes, nosotros los primeros, que no que se nos olvida todo el mundo, pero que es tan importante hoy en día que queríamos hacer este programa para poner el foco también un poquito encima de la instalación. Así que si hemos podido poner el granito de arena y que alguien se acuerde antes de las instalaciones de telecomunicaciones, gracias a que os haya escuchado, pues oye, fenomenal. Y si además os llama ya, sería la leche. A ver si mañana os llaman 2 o 3 que igual iban a abrir una nave o un hotel y se les olvida también la Hostia, que instalación se me ha olvidado de Se me ha telecom. olvidado. Sí, sí, sí. Bueno, quería comentaros, bueno, vosotros estáis en IBI, yo soy de IBI también, estáis en el polígono, OT2R está Sí. allí implantado y entiendo bueno, que la potencia industrial también de IBI, de nuestro pueblo, ha hecho que os desarrolléis en ese aspecto, ¿no? Para también poder
llevar a toda esa industria todas las telecomunicaciones que hacen falta para la conexión de toda la maquinaria que hay aquí en el polígono industrial y que funcione correctamente, ¿no? Sí, ¿Cómo estás aprovechando para vacilar de pueblo, eh? Que tengo un pueblo muy industrial, Enrique. Otra cosa no. O sea, el Sí, sí, polígono sí, de no, Ibi, si tú lo ves en un mapa, es casi más, o sea, es más grande que el propio pueblo, ¿sabes? Es tiene una todo el industria muy grande, sentido. sí. En un pueblo así, con esa industria y que crezca una empresa como T2R, con ese tamaño, evidentemente, supongo que es debido a la gran industria y tener que cubrir esa necesidad en esa zona geográfica, ¿no? correcto. Al final, como dices, el que haya mucha industria produce necesidades. Al final, cada necesidad de cada uno de todos, digamos, de los clientes nos hace evolucionar hacia encontrar una solución óptima para cada uno. No todo, no son soluciones estándar, cada uno necesita una solución concreta, lo que nos hace estudiar y ir mejorando día a día para encontrar las soluciones óptimas. Al final no se trata solo de tirar un cable, ni Ujú. de montar un switch o un punto de acceso. Se trata de ver qué cable es el necesario y qué electrónica es la necesaria para dar el servicio correcto. Genial. Pues yo creo Muy que bien. si salvo que queráis decir alguna otra cosa más o aunque a Antonio se le ocurra alguna... Uy, ya se nos ha caído otra vez. Pues yo creo que podemos ir cerrando. Creo que ha sido bastante completito. No sé si queréis comentar alguna otra cosa y si no, nos podéis decir dónde o contarnos algo del trabajo de OT2R, dónde os pueden encontrar y de todas maneras nosotros pondremos en las notas del programa y todo eso, pondremos contactos porque si alguien necesita una empresa especializada en telecomunicaciones, pues bueno, pues mira, ya sabéis dónde está OT2R. ¿Dónde os encuentran? Y si queréis decir alguna otra cosa más antes de cerrar. A ver, como bien ha dicho Antonio, nosotros nos encontramos en IBI, en el polígono industrial. Nos pueden encontrar perfectamente a través de internet buscando ot2r.es. A través de las redes, Pero Enrique. ya. Sí, Bueno, pero tenía que decirlo. Tenía Sí, que sí. preguntar. Entiendo que estáis en el polígono de IBI, pero vuestro alcance es un es a alcance nivel nacional. es Sí, nacional. es a nivel nacional, sí, 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 sí. Vale. Hemos realizado obras por por todo el panorama español, con lo cual cualquier proyecto de ámbito nacional que surja lo podemos atender ¿Al- perfectamente. ¿Alguna envergadura mínima o máxima? No, al final, no. Las necesidades que tengan, buscamos la mejor solución. Genial. Muy bien. Pues nada, yo Pues creo que hemos aterrizado un poquito, Enrique, en las telecomunicaciones, ¿no? Lo que es las yo, necesidades que tenemos en las obras. las voy a ver Y con otros aparte, ojos a partir de ahora. sí, sí, vas a coger el Totalmente. teléfono o de TCR para llamarle si hace falta, no a ver cualquier Sí. cosita. Alguna Sí, colleja Muy ya bien. podemos vacilar de alguna cosa, ya podemos decir, no, el cable, el clase 6 y ya por lo menos parece que sepamos. sí, sí. Sí, sí, puedes decir, bueno, espérate un momento que voy a consultarlo. Y ya nos Y nos consultas, claro que sí. Eso Sí, es. sí. Fenomenal. Muy bien, Pues Jesús, Javier. Pues nada, un Muchas placer. gracias. Pues nada, daros las gracias por estar aquí con nosotros. Pediros disculpas por mi parte porque la red no ha caído, porque yo tengo internet, pero se me ha caído un salto aquí y estoy sin electricidad y bueno, más o menos yo creo que lo hemos salvado un poquito. O sea, estás Ujú. con 5G. Menos mal que estaba bien instalada el 5G por esa Estoy zona, con ¿eh? Pero 5G, sí, sí, sí. Estoy con 5G y puedo conectarme. muy bien. Así que Pues nada, muchísimas. dale Dale, tú, dale. Enrique. Pues nada, que eso, No, que daros muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber participado, por habernos dado luz y señal a este programa, porque como siempre decimos, todo lo que tenga relación con el sector de la construcción, sea lo que sea, aunque sea lo más olvidado de las telecomunicaciones, nosotros estamos aquí para ponerlo en relevancia, para hacer ver que todo es importante, hasta el cable más pequeño siempre es importante, siempre aporta y sobre todo, pues, como no, las telecomunicaciones. Y esperamos haber aportado nuestro granito de arena para que los compañeros pues sean conscientes de la importancia que tiene una instalación y que además que tienen de especialización, que no dejemos siempre
al que pasa por allí este tipo de instalaciones, porque como nos habéis comentado, no tiene nada que ver. Quizá funcionen, pero para optimizarlas hace falta empresas que realmente sepan lo que están haciendo. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que hayáis estado a gusto vosotros aquí con Sí. nosotros y esperamos que al resto de los oyentes les haya interesado este programa. Nos lo podéis decir por los comentarios, nos podéis enviar correitos, podéis contactar con OT2R y sobre todo pues enviarnos sugerencias de programas como este o cualquier otra cosa que se os ocurra que podamos compartir. Antonio, creo que solo quedaría decir que nos sigan, que nos den estrellitas, que nos den corazoncitos, que compartan, Sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué más cosas? Y que nada, que a cualquiera de sus compañeros que no nos conozca, pues bueno, que le pasen el programa y que seguro que podemos traer cosas de estas que seguro que ayudan a muchos compañeros. Oye, y comunicar.com/talks26, que estamos ahí ya Porque con yo no las sé, entradas a tope y eso, el yo no día sé 6 si de Jesús y marzo. Javier lo saben, pero tenemos un evento el 6 de marzo en Valencia, que es lo que estaba comentando Sí, Enrique, y sí, os sí, es verdad. esperamos allí. Si queréis venir, ya sabéis Sí, sí, dónde sí. tenéis entradas para acompañarnos. Muy Mm. bien. Escucho. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego.